¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la puntualidad. Ya tenemos aquí a nuestros dos invitados, Carlos Mendoza y Juan Pablo Pira. Muchas gracias por aceptar la invitación de Plaza Pública de poder discutir un nuevo tema en este contexto electoral. El título de este space, ¿verdad? Como pueden ver, es ¿podemos confiar en las encuestas electorales? ¿Verdad? Y todo, esta duda surge, ¿verdad? A partir de la avalancha de información que está a punto de surgir en medio de la contienda electoral. El propósito de este espacio es proporcionarles a todos ustedes, ¿verdad? Información y algunas recomendaciones muy importantes para entender cómo es que funcionan las encuestas dentro del contexto electoral y saber cómo podemos identificar aquellas que son confiables de las que no. También nos parece importante entender en ese sentido, ¿cuál es la incidencia de estas herramientas en la intención del voto en una población, ¿verdad? Por eso decidimos extender la participación a Carlos Mendoza, ¿verdad? Que es analista de diálogos y trabaja muy de cerca con el tema de estadísticas. Y por otro lado, a Juan Pablo Pira, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es, ¿verdad? Bueno, buenas noches a ambos. Quizá puedan saludar un poquito a la audiencia. Hola, buenas noches. Gracias Kimberly por la invitación a Plaza Pública. Un gusto estar acá con Juan Pablo. Gracias, Carlos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Kimberly. Buenas noches, Plaza Pública, y buenas noches a todos los que nos escuchen. Gracias a ustedes por la disposición también de poder discutir con nosotros esta noche. Bueno, como ustedes saben, una vez que arrancó la contienda electoral, ahora se vuelve una lucha intensa y los candidatos están en una lucha constante por ganar la simpatía y el voto de la población. En ese contexto, las encuestas electorales se vuelven herramientas muy importantes para medir cuál es el clima electoral y entender qué candidatos se van acercando a los primeros lugares. Sin embargo, en algún punto puede ser muy confuso toparnos a nosotros como ciudadanos, como votantes, ¿verdad? Toparnos con encuestas que parecen alteradas o que al parecer tienen una fuente dudosa o desconocida. Bueno, en ese sentido, la discusión que vamos a tener a continuación y las preguntas que vamos a ir generando buscan eso de aclarar cuáles podrían ser las dudas que surgen al votante, ¿verdad? A la hora que se topa con una encuesta. Consideramos que es importante un espacio en donde podamos discutir cómo identificar aquellas encuestas que están alteradas y cómo entender cuál es la relevancia que éstas puedan tener a la hora de que yo, votante, tome una decisión en mi voto. Entonces, creo que en primer lugar es importante que empecemos con lo más esencial y lo más técnico, ¿verdad? No sé si Juan Pablo, podemos empezar contigo. Tú nos puedes explicar, ¿verdad? Desde lo más básico, ¿qué es una encuesta electoral y qué tipos de encuestas existen de este tipo? Bueno, una encuesta electoral es una encuesta similar a los estudios de mercado y a encuestas, digamos, de trabajos académicos. Se usan las mismas técnicas y lo que se busca es medir una serie de variables de una población. Entonces, en este caso, lo que pasa es que lo que estamos tratando de medir es la intención de voto en el momento en el que se levanta la encuesta, y estamos tratando al mismo tiempo de ver otra serie de cosas. Digamos, únicamente tener la carrera de caballos sería tener como una parte demasiado estrecha y demasiado sin importancia, la verdad. Es más importante ver cuáles son los temas que se están levantando, cómo progresa esta misma situación, en fin. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de hacer una muestra que es una guatemalita. Tiene que tener, digamos, gente de todos los estilos. Tengo que tener para Guatemala urbano, rural, indígena, ladino, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, adultos mayores
en las proporciones en las que están más o menos en la población. Si esto no se hiciera de esa manera, hay varias cosas. Hay posibilidades de hacer correcciones a través de técnicas estadísticas y hay algunas de que simplemente estarían mal hechas. Ya esas cosas ya se vuelven un poco más complicadas. En general, yo creo que es una cosa importante tenerla a la vista. Las encuestas han sido las compañeras de la democracia y además de ser parte del circo, digamos, eh, han estado presentes en todas las nuevas democracias, en los 80s y 90s, cuando empezó la ola de democratización de Latinoamérica, aparecieron las encuestas que antes no existían. Lo mismo ocurrió en Europa Oriental. Y si ustedes quieren ver un ejemplo, por supuesto, nadie en Cuba les iba a decir si iba a ganar o no iba a ganar Díaz-Canel, porque ahí no se pueden hacer encuestas. Ahí lo dejo. Gracias, licenciado. Em, Ahora, Carlos Mendoza, no sé si nos podría explicar de una forma muy, pues muy general, porque no sé qué tan minucioso pueda ser este procedimiento, pero ¿cuál es el paso a paso para realizar una encuesta electoral? Digamos, ¿cuáles son estos pasos que se tienen que seguir para ejecutar uno de estos sondeos? Buenas noches a todos y todas. Creo que esa pregunta específicamente para los pasos técnicos de cómo elaborar una encuesta la puede responder mejor Juan Pablo, porque él es experto en el diseño de las muestras para encuestas, el tema de cómo se hacen las preguntas, etcétera. Yo quisiera más bien aportar en el tema de que hay cuestiones de credibilidad de las encuestas, ¿verdad? Que creo que es la pregunta central de este space, ¿verdad? Si podemos confiar o no en las encuestas electorales. Y ahí, pues, yo me iría un paso previo, ¿verdad? La explicación que Juan Pablo nos pueda dar sobre esas cuestiones más técnicas del diseño muestral, por ejemplo. Yo diría que un tema fundamental es la transparencia, ¿verdad? Cuando se presentan los resultados de una encuesta, es importante, entre otras cosas, saber quién hizo esa encuesta, cuál fue la empresa o la entidad que realizó esa encuesta, porque es importante que las encuestas tengan nombre y apellido, ¿verdad? Hay una reputación detrás de esa organización que realizó la encuesta y eso ya tiene que ver no solamente con la parte pura técnica el diseño de la muestra, cómo se hizo en el campo, la capacitación de los encuestadores, la forma en que se diseñaron las preguntas, etcétera, sino la parte reputacional de si es una empresa seria y que transparenta sus métodos, los alcances y limitaciones del instrumento y hasta dónde se puede hacer cierto tipo de afirmaciones. Tiene que ser transparente, por ejemplo, con la famosa ficha técnica, ¿verdad? ¿Qué tipo de investigación se hizo? ¿Cuál fue el universo? ¿Cuál fue la muestra? ¿El margen de error? ¿Las poblaciones que visitaron? ¿En qué fecha se hizo, por ejemplo, la recolección de los datos? Y el método que se utilizó. Ahora hay una gran diversidad de métodos. Ahí les compartí en el Twitter, en un hilo, cómo el Pew Research Center en Estados Unidos ha estado dando seguimiento a cómo las empresas de encuestadoras han ido diversificando sus metodologías para capturar la opinión pública. Como bien explicaba Juan Pablo, el tema este de quién va adelante en la intención de voto es solo uno de los elementos de este tipo de encuestas electorales, pero en general las encuestas de opinión pública, que es algo más amplio todavía, trata de entender el sentir, las percepciones. Por ejemplo, en temas de seguridad, trabajamos mucho con encuestas de victimización, ¿verdad? Donde se le pregunta a las personas si fue víctima de determinado delito en los últimos 12 meses, por ejemplo. Pero el punto al que yo quería en esta primera intervención mencionar es el tema de la credibilidad de las encuestas, empezando por la transparencia.
lo que yo he visto en estas semanas, porque no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me llegan encuestas por todos lados, pero hay unas que simplemente de repente aparece un PowerPoint ahí que no dice quién la hizo, cuándo se hizo, no aparecen nada los requerimientos de estas fichas técnicas y simplemente empiezan a soltar porcentajes. Se nota que son inconsistentes los resultados entre un slide y el siguiente, ¿verdad? Pareciera como que quieren posicionar determinada candidatura. Entonces eso ya, pues, enciende todas las alarmas, ¿verdad? De que pareciera que hay más que una encuesta, lo que hay es un intento de desinformación y por eso me parece muy valioso este esfuerzo de Plaza Pública de ayudarnos, en este caso a los usuarios, ¿verdad? A los que leemos las encuestas, tener ciertos criterios mínimos para poder formarnos nuestro propio criterio de si eso que estamos consumiendo es información válida o es desinformación, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Yo creo que ahorita con esta intervención ya nos introdujo bastante precisamente al punto central de esta discusión. Pero sí, voy a darle unos minutos la palabra a Juan Pablo para que nos pueda comentar brevemente, solo para que tengamos un poco claro la parte técnica, ¿verdad? Eh, de cómo, qué tan tardado, qué tan meticuloso y en sí cómo es el procedimiento para realizar una de estas encuestas. Juan Pablo, si nos puede explicar, por favor. Mucho gusto. Bueno, creo que ahí una de las cosas más importantes que tocó Carlos fue con respecto a lo que él mencionó de qué venía en la ficha técnica, porque precisamente eso es lo que dice cómo fue que se hizo la muestra. Lo que mencionaba Carlos es precisamente los requerimientos que tienen tanto Wayport como ESOMAR, que son las instituciones que agrupan a las firmas de encuestadoras en todo el mundo, y me dicen, bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? ¿Quién está pagando esto? ¿Quién está haciendo el análisis? ¿De dónde sacó los datos? ¿Cuál es la cobertura geográfica? ¿Cuántos datos sacaron? Y entonces ahora les cuento cómo se hacen estas decisiones. Primero que nada, debo decidir o debo entender qué es lo que me están pidiendo. ¿Me están pidiendo una muestra a nivel nacional o me están pidiendo una muestra solo de uno o dos municipios? Si me están pidiendo una muestra de uno o de dos municipios, no va a ser una muestra mucho más pequeña. En realidad esa es una cosa de que confunde un poco a la gente. Pensarían, bueno, si Guatemala tiene 8 millones de votantes y la ciudad de Guatemala tiene solo cerca de 800,000 votantes, entonces uno pensaría de que la muestra para Guatemala es un décimo de la del municipio, digo, es del municipio de Guatemala, sería un décimo de la de Guatemala. Y en realidad no es así. Por lo general, la mayoría de muestras para un polity, como dicen los gringos, entendido un municipio, un departamento o un país, están entre 400 y 2,500 casos. Menos de 400 es demasiada digamos, borrosa la foto como para poder tomar muchas decisiones y muchas apreciaciones. Y más allá de 2,500 empieza a haber problemas por lo que se llaman errores no muestrales. Entonces ya esas ya no funcionan. Entonces, primero decido el número de boletas. Este va ligado a la cantidad de dinero que haya. Mientras más dinero podría yo poner más boletas, pero por supuesto no vale la pena exceder ese número de 2,500 porque no es mucho lo que voy a ganar. Aquí en Guatemala la costumbre ha sido alrededor de 1,200 y son frecuentes entre 1,000 y 1,500. Bueno, ahora que ya dije 1,000 boletas en Guatemala, ¿cómo las reparto? La situación es la siguiente, yo tengo que decidir cuántos lugares voy a visitar. No es lo mismo 1,000 boletas todas en la capital o 1,000 boletas solo en cabeceras o 1,000 boletas en los lugares que me queden cerca. Entonces, lo que normalmente se hace es que se toman
lo que se llama puntos muestrales. Y en esos puntos se toman algunas boletas, no muchas, y por lo general, esto es una cosa importante de tener en cuenta, es más importante el número de puntos muestrales en realidad que el número de personas preguntadas. ¿Cómo así? Lo que me interesa es que sea lo más disperso posible. Entonces, lo usual es que el número de personas preguntadas en cada lugar esté entre 6 y 15. Esto es una decisión puramente económica. Y digamos, lo que trabajan aquí las encuestadoras más reconocidas está normalmente alrededor de 10 o 12, que está plenamente dentro de ese 6 a 15. Entonces, si son 1,200, si yo voy a tomar 12 en cada lugar, tengo que escoger 100 lugares. ¿Cómo los puedo escoger? Aquí vienen varias cosas. El padrón no tiene una desagregación pública, o por lo menos una desagregación que sea pública, digamos, para que yo pudiera llegar a saber cuántos viven en cada colonia, en cada barrio, en cada aldea. Hay varias razones para eso. Entonces, muchas veces hay que recurrir al censo o hacer una mezcla de padrón y de censo. Y lo que uno buscaría primero es distribuir las boletas para garantizar que tenga yo todos los departamentos y luego dentro de esos departamentos darle una probabilidad proporcional al número de personas que hay en cada lugar poblado y así los escojo. Entonces, 100 puntos en todo el país van a requerir verdaderamente un ejército de personas para aprobar, para poderlos visitar. La mayoría de encuestadoras aquí en Guatemala para un ejercicio de estos usan alrededor de entre 20 y unos 80 o 90 entrevistadores, dependiendo del tiempo que tienen para hacerlo. Y la gente tiene que hacer la encuesta lo más rápido posible porque se supone que es una especie como de foto, no un largometraje, porque si no, durante el tiempo que se haga la encuesta van a ir cambiando las opiniones de las personas. Entonces, ya ahí ya toca la salida. ¿Se imaginan lo que significa mover a 20 o 100 personas igualmente, pagar hoteles, pagar transportes, pagarles comida? Toda esta gente tiene que tener un cierto equipo, tiene que tener o tablets o papel, según qué tan tecnológica esté la firma. Va a tener que tener una buena dotación de agua porque esta gente llega a caminar alrededor de 2 o 3 kilómetros al día. Y bueno, más o menos esa es la historia. Después todo eso se condensa en un solo lugar y ya después se hacen los análisis estadísticos relevantes. No sé si ahí ya les parece la situación. Kimberly, Sí, no, muchas gracias, muchas gracias. Sí, es realmente un proceso complejo, ¿verdad? Pero sí creo que es importante por lo menos tenerlo claro para entender que no, qué hay detrás, ¿verdad? De todos estas cifras que en algún momento nos vamos a tener que topar como ciudadanos y como votantes al momento de que estemos viendo las redes sociales o viendo los periódicos, ¿verdad? Que es usualmente donde se publica este tipo de información. Muchas gracias, Juan Pablo. Kimberly, Ahora con... ¿le puedo Sí, hacer una pregunta a Juan Pablo? sí, claro, Eh, claro. Juan, Bueno, Juan Pablo, si nos pudieras explicar ahí el tema de la aleatoriedad. ¿En qué momento generalmente las empresas encuestadoras hacen, digamos, la distribución aleatoria? ¿Sería en el momento en que eligen esos puntos muestrales o eso está delimitado por el diseño de la muestra, digamos, según el padrón y el censo, y lo hacen después cuando van a elegir, digamos, los hogares o los individuos que van a entrevistar en esos puntos muestrales? en varios momentos. Por eso les hablan a veces de muestras bietápicas, trietápicas, multietápicas, y cada etapa es cada vez de que tuve que recurrir al azar. Mientras menos etapas sean, es más fácil de procesar la encuesta.
Mientras más etapas sean, es más barato de realizar. Entonces ahí nuevamente es una consideración de costo y efectividad. Entonces, ¿cómo sería la etapa donde viene la primera escogencia aleatoria? Cuando yo les digo de que tengo que escoger esos 100 lugares, lo que voy a hacer es que voy a poner los más o menos 23,000 lugares poblados de la República en una lista y al lado voy a poner cuáles son sus poblaciones. Hago un total acumulado y digamos que me sale un total de 8 millones de personas aptas para votar. Entonces, con un generador de números aleatorios produzco 100 números entre 0 y 8 millones y voy a ver en qué población me cayeron. O si lo que tengo, digamos, es otro procedimiento, lo que se hace es que solo se escoge el primer número aleatoriamente y después se da un salto constante que sería ese 8 millones dividido los 100 lugares que tengo que llegar. O sea, ahí serían cada 80,000 casos voy a escoger un lugar. Esos son dos de los procedimientos más frecuentes. Bueno, y si ya me salió, digamos que tengo que ir a Coatepeque, ¿en dónde voy a ir a Coatepeque? Aquí hay varias formas de hacerlo. Puede que mi listado sea lo suficientemente bueno como para decirme los barrios de Coatepeque. Entonces, si es así, ya tengo resuelto lo del barrio. Si no, hay que hacer otra escogencia, digamos, con información de la municipalidad de Coatepeque o algún lugar así, para poder escoger el barrio. Eso sería una siguiente etapa si me tengo que ir al listado de la municipalidad. En lo personal es mejor, como les digo, poder contar con buena información inicial para que sean menos etapas. Y bueno, ya quedé que voy a estar en tal barrio en Coatepeque y cuando estoy ahí, ¿ahora dónde? Entonces, con la ayuda de mapas, usualmente los del INE, aunque hay algunos otros lugares donde uno puede conseguir un mapa, marco un punto central en el barrio y a partir de ese se hacen caminatas que les dicen caminatas aleatorias, aunque en realidad debieran ser sistemáticas, y es que digamos cada 7 casas voy a tocar la puerta y voy a intentar preguntar y si no me contestan me voy a la siguiente y así, y cuando me contesten camino 7 casas. Y ahí metí a otra etapa al hacer eso de escoger la casa. Pero todavía tengo otro problema. ¿Qué tal que cuando llegue a la casa toco la puerta y hay en esa casa 4 adultos? Tengo que escoger uno de ellos. Entonces ahí aparece nuevamente la aleatoriedad. Hay una cosa que se llama una tabla de Kish, que es un listado de números. Entonces yo pregunto por cuál de ustedes es la persona, digamos, en qué orden están de edad. Miro en la tabla de Kish, que normalmente va ligada a la minutera de mi reloj, y digamos que si estoy en el minuto 56, me dice, tiene que preguntarle a la persona número 2. Y entonces llamo a la persona número 2. Hay algunas otras firmas que lo que hacen es no complicarse la vida cargando las tablas de Kish, que primero que nada hay que enseñarle a la gente a usarla. Y lo que le dicen es que pregunte por la persona que haya cumplido años más recientemente. Entonces, más o menos en esos es como se maneja la aleatoriedad. Cada vez que yo hice una escogencia es una etapa. Y como les digo, mientras más etapas hay, puedo reducir los costos, pero se complica más a la hora de calcular los intervalos de confianza. Gracias, Juan Pablo, por esta explicación y también, Carlos, por la pregunta. Creo que nos queda bastante claro. Y si no, pues seguramente vamos a ir aclarando algunas dudas que puedan ir surgiendo. Les quiero recordar que en nuestro Twitter estamos abiertos a recibir sus preguntas. Entonces, de repente, alguna de los datos que nos están comentando los panelistas les genera alguna duda, ustedes pueden escribirnos para que nosotros tomemos en cuenta sus consultas y podamos enriquecer mucho más esta discusión. Entonces, ahí vamos a estar atentos a sus comentarios. Carlos, me gustaría que empezáramos a hablar un poco desde el punto de vista ciudadano. A ver, cuando yo estoy navegando en mis redes o cuando me topo con una de estas encuestas electorales, em, ¿por qué, en primer lugar, por qué como ciudadano le debo prestar atención a las encuestas de este tipo? Y en segundo lugar, ¿en qué me tengo que fijar yo para
entender o comprender si estoy ante una encuesta legítima y confiable. Bueno, como se mencionaba en la introducción, y hay un punto importante que dijo Juan Pablo es que las encuestas preelectorales son parte de la democracia, ¿verdad? Ayudan no solamente a saber quién va adelante, quién va detrás en esa carrera de caballos entre las distintas candidaturas, sino que también nos permiten conocer el sentir de la población, cuáles son sus preocupaciones principales, cuáles son sus anhelos, ¿verdad? No se limitan solo a preguntar por quién va a votar usted, sino que nos permiten conocer por qué quiere en primera instancia usted votar, o sea, si usted cree o no cree en la democracia, o sea, si la sociedad en el agregado, en su conjunto, considera que las elecciones son un mecanismo que nos sirve para generar cambios políticos y sociales que deseamos la mayoría de la población. Entonces, no es simplemente una cuestión como a veces se percibe de parte de los políticos o de los partidos políticos, que es simplemente intentar influenciar el voto creyendo, porque eso yo tampoco he visto algunos estudios que lo demuestren, ¿verdad? De que hay un comportamiento psicológicamente condicionado, de que las personas van a votar por quien va adelante en esa carrera de caballos, porque quieren sentirse ganadores, digamos. Ese es algo que comúnmente se comenta en Guatemala cuando se habla de las encuestas de opinión pública, pero yo no he visto algún estudio que me muestre que ese comportamiento es así. Es como aquello de que hablaban los partidos políticos de dónde se van a colocar en la papeleta, ¿verdad? Que si se colocan en la parte superior derecha de la misma, entonces aumentan las probabilidades de que la persona vote, ¿verdad? Eso pareciera que viene de temas de marketing, algunos estudios de cómo, digamos, se comporta el ojo y cierta toma de decisiones, pero precisamente las encuestas nos ayudan también a entender cuáles son las motivaciones detrás de, por ejemplo, el empadronamiento, ¿verdad? Ahorita en este debate público sobre por qué la mitad de los jóvenes de 18 a 25 años no van a poder votar y quedaron excluidos del ejercicio al voto, la primera pregunta que surge es ¿por qué no se empadronaron? O sea, es realmente, como dice el Tribunal Supremo Electoral, falta de interés y apatía de los jóvenes hacia la democracia y las elecciones, o hay otros factores. Nosotros hicimos un sondeo que no es una encuesta, ¿verdad? No pretende ser eh, algo representativo del universo, una muestra representativa del universo, sino un sondeo con estudiantes universitarias, y ahí las personas que no estaban empadronadas, por ejemplo, nos ayudaron a generar hipótesis que luego por medio de una encuesta científicamente diseñada se puede comprobar si es así o no. Pero lo que nos dijeron las estudiantes es que no se habían empadronado por falta de tiempo, porque efectivamente son jóvenes que estudian y trabajan, y la otra opción más preferida era por falta de información en dónde y cómo empadronarse. Entonces, ese tipo de herramientas nos permite generar hipótesis, y una encuesta bien diseñada nos permite comprobar o rechazar esa hipótesis. Hasta en tercer lugar aparecía ahí, por cierto, el tema de la falta de interés en la política, pero era un porcentaje bastante bajo que nuevamente la encuesta nos podría ayudar a comprender. Luego necesitamos saber, y este es un tema importante que me gustaría conocer la opinión de Juan Pablo, que he estado siguiendo el debate de las encuestas en Estados Unidos, ¿verdad? Y lo que yo entiendo de los encuestadores en Estados Unidos, están haciendo mucho énfasis en que las muestras, o por lo menos la captura de datos, debe tratar de llegar a los que ellos llaman el votante más probable, o sea, no tanto en función de los
que están registrados para votar, el del padrón, sino de los que efectivamente van a ir ese día a votar. O sea, cómo determinar por medio de la encuesta que esas personas van a ir a votar, porque sí puede haber una diferencia en el resultado entre la elección real y lo que nos dice la encuesta preelectoral, si está capturando opiniones de gente que de todas formas no va a ir a votar. Entonces, esa es otra utilidad de las encuestas. De alguna forma, sí generan un estado, muestran un estado de ánimo colectivo, ¿verdad? O sea, recordemos que en la elección del 2019, 62% de las personas fueron a votar. Eso fue un descenso respecto a la elección de 2015, cuando rompimos el récord de asistencia, yendo 70% de los empadronados a votar. ¿Por qué bajó del 2015 a 2019? Pues igualmente hay hipótesis, habría que preguntarlo por medio de otra encuesta de opinión, pero una hipótesis razonable es que se fue desilusionando la gente después de los resultados de ese gobierno electo en 2015, y mi apuesta o mi hipótesis ahorita es de que dada la crisis de credibilidad en las autoridades electorales, dado todo el daño que le han hecho a la integridad del proceso electoral, es muy probable que muchas personas decidan no asistir a votar. Entonces, la encuesta de opinión nos puede, estas encuestas que vienen, por ejemplo, de medios de comunicación importantes como Prensa Libre, nos pueden dar un indicador, ¿verdad?, de cuánta gente todavía cree en las elecciones. Y eso es una variable importantísima para los resultados. Si Ahorita me voy a... permiten, yo querría comentar aquí algunas de las cosas que dijo Carlos porque tocó temas muy importantes. Claro que sí, Juan Pablo. Uno de ellos es lo de que dijo él, de que la gente, por lo menos los políticos, creen que el que va ganando en las encuestas tiene ventaja porque de alguna forma todo el mundo va a querer votar ganador. Como dijo Carlos, no hay evidencia de esto. Por lo menos no hay evidencia científica de esto. Es muy difícil establecer un experimento o un cuasi experimento con el que se podría demostrar. Además, existen otros teóricos que dicen que el efecto en realidad es el contrario. Es el que le dicen, no el primero le dicen bandwagon y al segundo le dicen underdog. Y es que la gente tiende a tener simpatía por el que va en el segundo lugar porque es el que va como mejorando, es el que va saliendo adelante y que votarán por el segundo lugar. Pero es una o es la otra. Y en realidad, como mencionó Carlos, no hay evidencia científica concluyente de ninguno de los dos efectos. De ahí la otra cosa que menciona, es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Lo de la mezcla no solo del método cuantitativo, sino del cualitativo. A través de preguntarle a la gente, no a fuerza de cuestionarios, sino preguntarle cosas vivenciales y experiencias, puedo tener mejores ideas que me ayudan después a construir buenos cuestionarios. Yo esas serían las cosas que quería comentar de lo que me impactó de lo que mencionó Carlos. Muchas gracias a ambos. Creo que justamente será una de las preguntas próximas, ¿verdad? Entender si realmente es como muchas veces hemos escuchado, que esas encuestas pueden influir en la intención de voto. Entonces creo que nos queda un poco más claro. Juan Pablo, no sé si quería usted agregar datos puntuales desde lo técnico de aquellos elementos en los que debemos fijarnos cuando estamos ante una encuesta para saber si es legítima y confiable. Bueno, creo que Carlos mencionó varios buenos y creo que él le dio bastante punto o bastante puntuación a que fuera una empresa reconocida. Lo de la empresa reconocida, lo que pasa es que hay muchas que aparecen y si les sale algo ahí que les dice Electric Political Survey y ustedes van a buscar eso al
¿cómo es que se llama? Al Facebook, y resulta que es una página de Facebook que la abrieron el día antes que saliera la encuesta, y si van a buscar otro lado tampoco se encuentran una página de que solo da error 404. Entonces lo más seguro es que no es cierta, pero eh, yo no terminaría de descartar a los nuevos. Pónganse a pensar, tal vez la empresa que más trayectoria ha tenido aquí en Guatemala en hacer encuestas políticas, don Alberto de Aragón, en algún momento alguien fue su primer cliente, entonces creo que uno nuevo sí podemos confiar en él y puede que llegue a ser uno grande en el futuro, pero lo que tendríamos que ver es que cumpla precisamente con los requerimientos. Apertura en decir cuánta gente le estoy preguntando, a cuántos lugares fui, de dónde saqué el listado de lugares. Lo hice por teléfono, le pregunté a la gente, lo hice usando el internet. Eh, ¿A quién le pregunté? ¿Usé algún tipo de procedimiento estadístico para tratar los datos o los trato directamente como vienen? En fin, yo creo que la apertura a hablar de la metodología es una cosa que caracteriza a los que son en serio. No se vayan a dejar llevar mucho por los tamaños de las muestras. Ocasionalmente las que solo es alguien de que se puso a hacer una presentación en PowerPoint con lo que se le ocurrió, ponen tamaños de muestra descomunales, así como 7,000 entrevistados o 35,000 entrevistados. Eso ya de por sí da mala espina. Como les digo, los números debieran de estar más o menos de 4,000 a 2,500. Ese tipo de cosas creo que habría que ver. Muchas gracias. Ahorita voy a leer algunos comentarios que llaman mucho la atención, que nos han dejado los seguidores en redes sociales y denota mucho la sensación de desconfianza que hay en torno a estas encuestas. Por ejemplo, dice Arnaldo Ramírez, en las encuestas, quien la paga gana, dice. También hay otro comentario de Otto René Rodríguez que dice, como está la situación aquí en Guatemala, no me extrañaría que fueran compradas estas empresas encargadas de las encuestas. Y otro comentario similar de Javier Cortés, a cómo está esto, no es de confiar en ninguna encuesta. Al final de cuentas, siempre se inclinan hacia alguien en específico. Entonces, pregunta para ambos en este contexto, ¿verdad? O sea, es evidente la desconfianza que tienen las personas hacia esto, pero entonces, ¿cuáles sí son, si ustedes nos pudieran decir, yo les aseguro que pueden confiar en esta encuesta o esta es de las más confiables que hemos visto hasta ahora? ¿Y cómo sabemos cuando estamos ante una empresa que de repente es nueva, pero aún así es confiable? Entonces, si hubiera como alguna directriz un poco más específica para disipar un poco las dudas que tienen los seguidores, ¿verdad? Y que manifiestan en sus comentarios, nos ayudaría muchísimo. Si quieres, Carlos, empieza tú. Gracias, Kimberly. Sí, yo estoy de acuerdo con el comentario de Juan Pablo de que el que una empresa sea nueva y en ese sentido un tanto desconocida, digamos, no es un argumento suficiente para descartar pues los resultados y la calidad de esa encuesta o de esa empresa encuestadora. Y como bien mencionó él, lo importante es que haya transparencia en el tema de la metodología utilizada, ¿verdad? Hay criterios como lo que ya se mencionó, ¿verdad? ¿Cuál es el marco muestral que utilizan, ¿verdad? ¿En qué fechas se realizó la encuesta? ¿Qué representatividad podemos esperar de qué tipo de poblaciones, ¿verdad? Si es del área rural y del área urbana, como ya se mencionó, de qué regiones, si es posible o no hacer afirmaciones a nivel departamental o por grupos étnicos, por ejemplo. ¿Qué método utilizaron? Como mencioné al inicio, ahora hay muchos métodos, ¿verdad? Antes era en Estados Unidos, pues básicamente el telefónico, por correo y el cara a cara, y ahora hay una gran cantidad de métodos que incluyen los métodos en línea, ¿verdad? Que tampoco yo los descarto en primera instancia, ¿verdad? He oído algunos encuestadores
que dicen que solo el método cara a cara es confiable y que cualquier otro método no, pero pues como ha ido avanzando la tecnología, ha ido avanzando el acceso a teléfonos inteligentes, por ejemplo, ha avanzado el acceso al Internet, digamos una encuesta que sea por teléfono usando el Internet, pues depende del método, ¿verdad? Que utilizaron para justificar si y que los expertos puedan decir si realmente es representativa o no de la población que dice representar. Importante que expliquen bien con detalle la forma en que se hicieron las preguntas, el orden en que se hicieron las preguntas, para ver si esa forma en que preguntan no está sesgando las respuestas de las personas encuestadas. Muy importante el tema de quién financia la encuesta. Eso es fundamental, sobre todo por lo que mencionaban las personas que preguntaron, ¿verdad? Eso debe estar transparente desde el inicio. Por eso yo mencionaba que en Guatemala y en todas las democracias generalmente son los grandes medios de comunicación que tienen recursos económicos, financieros, ¿verdad? Para pagar estas encuestas que, como ya explicó Juan Pablo, son carísimas, ¿verdad? Desplazar a 100 lugares poblados entre 20 y 90 entrevistadores para hacer 1,200 entrevistas es caro. Entonces, ¿quién lo financió? Es importante. Los partidos que tienen dinero, pues generalmente hacen sus propios sondeos, no necesariamente encuestas científicamente diseñadas, y sí tienden a sesgar un poco por lo que yo he podido ver, ¿verdad? Para complacer o autoengañarse los mismos políticos de que van bien, ¿verdad? Y sobre todo porque ellos tienen el incentivo de engañar a sus financistas, porque un financista ahí sí no le quiere apostar a caballo perdedor. O si tienen suficiente dinero, diversifican sus inversiones, ¿verdad? Pero muchas veces lo hacen porque quieren engañar a sus propios financistas, que es engañarse a ellos mismos. Entonces, la transparencia en quién la hace, cómo la hace, quién la paga, ¿verdad? Otro tema ahí que tal vez Juan Pablo nos puede explicar después es la importancia de la tasa de respuesta, ¿verdad? O de rechazo, ¿verdad? De cuánta gente no quiso responder la encuesta, porque en Estados Unidos también se ha visto mucho esto, sobre todo no tanto el rechazo a responder la encuesta, sino algo todavía más complicado, que es mentir al responder la encuesta porque les da vergüenza decir, por ejemplo, en el caso de estas encuestas cuando ganó Trump, ¿verdad? Se descubrió después que mucha gente le había dado vergüenza decir que iba a votar por Trump. Entonces no aparecía ese dato en las encuestas, y la capacidad pues de reportar cuestiones como cuánta gente dijo que no sabía o que no quería responder. Y otra cosa muy importante, y eso yo se lo he dicho a algunos medios de comunicación, que invierten plata en estas encuestas científicamente diseñadas, pero que pues a la hora de publicarlas, digamos, publican más que todo eso que se llama la carrera de caballos, pero no publican otros cruces, otros datos que son importantes para tomarle el pulso al sentimiento colectivo respecto a la democracia y a las elecciones. Pero ese creo que es otro tema. Gracias, Carlos. Hola, Wolfgang Ochaeta, ya me pude conectar. Y me he dado cuenta que tú has estado hablando varios temas sobre el tema de cultura política, ¿verdad? Y esas barreras que se han estado estableciendo al acceso a la información también por parte de las instituciones, la desconfianza que se tiene hoy en este proceso electoral puede tener algún efecto sobre la recolección de la información. Y bien planteabas este rate o porcentaje de personas que se resisten a contestar las encuestas. Yo también quería preguntarle a Juan Pablo, más o menos, y planteábamos, ¿verdad?, de que lo que nos muestran los medios son la parte de interés del marketing, de quienes van encabezando, quienes van de último, pero precisamente no tenemos acceso precisamente a la demás información que nos permitiría por lo menos
escudriñar un poquito más y ver algunos fenómenos o efectos que se pudieran acercar durante el proceso electoral, tomando en cuenta que en las experiencias pasadas tenemos 3 encuestas en la primera vuelta electoral y un par en la segunda. ¿Cómo ves estos temas, Juan Pablo? A ver, probando a organizarnos. Con respecto a lo de la no respuesta, cada vez es un problema peor. En los Estados Unidos, que se sigue manejando por distintas razones la encuesta telefónica, se está hablando de una tasa de no respuesta de cerca del 98%. Es decir, para lograr alguien que me conteste, yo hago 49 intentos. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora casi todos los teléfonos tienen el caller ID, y entonces si yo miro un número que parece así, digamos, terminado en 00 o en 99, o es cobrador, o es vendedor, o ha de ser encuesta, y simplemente ya no contesto. En muchos casos se ha hablado que eso ha bajado la calidad de la información recibida, porque entonces la gente que me contesta es la gente que le gusta contestar encuestas, que posiblemente no se comporta igual que el resto de los ciudadanos. Nuevamente, estas son de las cosas que son casi que imposibles de probar, porque no hay una forma de establecer un experimento para determinar si eso es cierto, son especulaciones. Si ustedes se ponen a pensar, no sé si alguno de ustedes ha puesto alguna vez un anuncio en Facebook o en Twitter. Si vamos a ser sinceros con respecto a la no respuesta en una de estas cosas, ustedes van a ver que su anuncio lo vieron 14,000 personas, y de esas 14,000 le dieron clic, qué sé yo, 1,500, y de esas 1,500 estuvieron dispuestos a hacer toda la encuesta 150. Entonces, cuando ustedes hacen la cuenta, es terrible, es 1 en 100 o a veces mucho menos el número de personas que efectivamente contestan. Como les digo, los académicos andan algunos en que sí, esto ha sido un daño terrible, hay otros que dicen no es tan terrible, ahí todavía está dividida la opinión. En cuanto a cuando se hacía todo en papel, en tierra, digamos, era más o menos 1 de cada 7 intentos los que producían una respuesta utilizable. Si ustedes se ponen a pensar, solo el 14% de la gente contactada efectivamente quería contestar. O sea, nunca ha sido muy alto. Ahora, no sé, con respecto a las demás cosas que hay en las encuestas, ahí hay bastante tela que cortar. Los medios de comunicación, cuando han publicado encuestas, por lo general publican, si no la totalidad, casi todo. Pero como mencionaba Carlos, le producen a uno solo las gráficas y las tablas que a ellos les interesan. Si uno se le ocurriera poder, bueno, y si yo trato de ver esto por área urbana o rural, pero tal vez que no solo por área urbana o rural, sino por área urbana rural, y también por hombre y mujer al mismo tiempo, si al del medio de comunicación no se le ocurrió lo mismo, no tengo forma de obtenerlo, porque usualmente esas bases no son públicas por 2 razones. 1, porque nadie las pide, y 2, porque si alguien las pidiera, eh, es muy poca la gente que le gusta gastar el tiempo en manejar estas cosas. Sería interesante, digamos, de que ya existiera una base más grande de gente con cierta preparación en estadística de la universidad como para encontrarle el gusto a hacer eso. Eh, Creo que por ahí van varias de las cosas. Lo otro que se mencionó en el camino con respecto a que el que hace la encuesta la gana, sí, no. Yo he trabajado también con partidos políticos, y hay encuestas de partidos políticos que jamás salen a la luz porque son las que usan para sus decisiones estratégicas. Y en esas, por supuesto que les interesa saber exactamente la verdad, y les interesa saber si están perdiendo. Entonces, lo que pasa es que estas casi nunca salen. Las que ustedes miran en la prensa de que ven que un está ganando, pues lo más seguro
es que ni siquiera hubo encuesta, sino que solo sea un PowerPoint. Entonces, en cuanto a eso de que el que la hace la gana, yo ahí sí tengo un poco de diferencias. Gracias, Juan Pablo. Más o menos desde el boom de la era de la información y las redes sociales empezamos a recibir cuanta encuesta y los mismos partidos políticos, recuerdo en la última elección, generaban sus propias encuestas y hasta con unos gráficos de bastante mala calidad. Y nació, me recuerdo muy bien, en el 2016 durante las discusiones de la reforma electoral, y precisamente ahí nace la unidad de medios y estudios de opinión. La intención era por lo menos empezar a generar control sobre el tipo de encuestas, ¿verdad? Muchos medios de comunicación se opusieron, también centros de investigación, porque esto iba a cooptar la libertad de expresión y la libertad de investigación que tienen muchos. Pero ¿qué podemos hacer ante esta avalancha? Porque ya después de Semana Santa hemos notado que hay un boom de encuestas y tratando de posicionar símbolos y personajes. ¿Qué podemos hacer como ciudadanía? ¿Cuál es la recomendación que ustedes nos darían como ciudadanos para poder de una manera no solo eh, filtrar esta información, sino también qué podemos hacer a nivel de propuesta electoral para poder mediar este asunto? Una pregunta, Wolfgang. ¿Qué ha hecho hasta este momento esa unidad de estudios de opinión pública del Tribunal Supremo Electoral? Pues lo único que he hecho es el tema del sistema de distribución igualitaria de medios de comunicación, pero en temas de encuesta no tiene ningún mandato, solo el nombre. Y en términos de regulación, solo tenemos lo de las fechas hasta las cuales se puede hacer y presentar resultados, ¿verdad? No hay ninguna otra regulación. Exacto. Sí, yo lo que opino sobre esa pregunta es de que lamentablemente en Guatemala, digamos, tenemos una cultura muy pobre respecto a la importancia de los datos estadísticos en general, de la opinión pública en particular, ¿verdad? Hay muchos problemas sociales de los cuales no hemos logrado profundizar en las causas o en los efectos porque hacemos muy pocos estudios. Generalmente nosotros, para nuestro trabajo diario en diálogos, por ejemplo, utilizamos las encuestas que hacen instituciones a nivel regional, ¿verdad? Por ejemplo, la POP que hace la Universidad de Vanderbilt, que ellos la coordinan y que muchos años, por cierto, así es, ha sido la organización encargada de hacerla en el terreno, ¿verdad? Y con la coordinación académica de Dinora Spuru y el financiamiento de USAID, ¿verdad? Que es una encuesta que se hace para toda la región latinoamericana. Entonces sabemos que es una encuesta bien hecha, que se hace periódicamente, que se hace en toda la región, que tiene muchas baterías de preguntas que ya han sido validadas a lo largo de los años, ¿verdad? Y que nos permiten, por ejemplo, conocer percepción de inseguridad, victimización de la violencia, cultura democrática, estas preguntas famosas de si creemos que la democracia es el mejor régimen, ¿verdad? Para gobernarnos, etcétera. Están también las del Latinobarómetro, que todos estos esfuerzos, por ejemplo, como mencionaba Juan Pablo, ellos no solo publican los resultados, hacen análisis de esos resultados, sino que además están creando un bien público. Ellos liberan sus bases de datos para que después los analistas, los estudiosos, los periodistas, etcétera, podamos hacer otro tipo de cruces, otras preguntas de investigación que podemos responder con ellas. Está también el Pew Research Center, que es de Estados Unidos y que tiene estudios muy interesantes como temas de religión, ¿verdad? Cada vez que ocurre algo en Estados Unidos, por ejemplo, hacen inmediatamente una encuesta para saber cuáles son los posicionamientos de las personas, ya sea por ideología, ya sea
grupos étnicos, por grupos etarios, o sea, es una generación de conocimiento para un bien público, para que nos conozcamos a nosotros mismos. Hay otras como las de la Universidad de Michigan, el World Value Survey, que también nos ayudan a conocernos, que por ejemplo nosotros en Diálogos publicamos ahí un artículo sobre el deterioro de la democracia en Guatemala. Como ustedes saben, ahora el instituto este de Gotemburgo sobre democracia ya nos degradó la calificación, ¿verdad? Ya no somos una democracia electoral, ahora somos una autocracia electoral. Entonces, entender por qué pasa eso, cuáles son los riesgos a la integridad electoral, o sea, qué es lo que la gente cree, ¿verdad? Mucha gente en Guatemala, en esa encuesta del World Value Survey, dice que creo que era un 72%, cree que las elecciones son pagadas por la gente que tiene dinero, o sea, son compradas las elecciones. Eso es un gran golpe a la credibilidad del proceso electoral y de la integridad del sistema. Y cuando uno ve la cooptación de las cortes, la cooptación de las autoridades electorales, las decisiones inconsistentes y arbitrarias en quién participa y quién no, todo eso va desgastando el sistema. Entonces, mi punto es ese, ¿verdad? Que como sociedad necesitamos ser más exigentes en que se generen estos bienes públicos, no solamente por parte del Estado, que casi no hace investigación, ni promueve investigación, ni paga encuestas, tal vez paga encuestas también a nivel privado, ¿verdad? Para saber el gobierno cómo está la cosa, pero no las pone a disposición del público. Y los del sector privado, académico o no académico, universidades, digamos, no tampoco invierten en esto. No tenemos centros de opinión pública como, por ejemplo, en El Salvador, en la UCA de San Salvador, que es la Universidad de los Jesuitas. Generalmente ahí está el UDOP, ¿verdad? Que es uno de los referentes en opinión pública de El Salvador y que es una de las instituciones de mayor credibilidad cuando vienen las elecciones. Aquí no sabría yo mencionar quién podría jugar ese rol, pero bueno, me quedo hasta ahí. Gracias, Carlos. Juan Pablo, tú nos planteabas que habías colaborado con algún partido político en el tema de diseño y levantamiento de información para hacer algunos sondeos sobre la toma de decisiones. Es importante saber esa parte tras bambalinas para la información, es para tomar decisiones, ¿no? Eh, pero en este caso de las encuestas para los ciudadanos, pues nos ayudan a tomar decisiones para los que es la mayoría indecisos, que en las propias encuestas salen que son bastante altos en Guatemala y que se van desbocando ya hacia los últimos días del día electoral. Pero más allá de tener esa lectura de quiénes van encabezando, la diferencia de porcentajes entre uno y el otro, ¿qué otro tipo de información es clave tomar en cuenta a la hora de tener esta lectura de las diversas encuestas? En realidad, digamos, una encuesta ya de estas preelectorales debiera de tener lo de que en los Estados Unidos le dicen los issues, o sea, los temas que se están discutiendo. Por ejemplo, aquí en Guatemala, yo creo que sí debiera de haber eh, gente opinando entre los candidatos acerca de el sistema judicial, debiera de haber gente opinando acerca del regreso a clases de la Universidad de San Carlos, debiera haber gente opinando del papel del Congreso en la escogencia de las Cortes, en fin. Tristemente, yo creo que esta campaña ha estado bastante insípida y no puedo pensar en un tema en el que yo pueda decir el posicionamiento de fulano es tal y el posicionamiento de Mengano es tal. Pero en las encuestas que hacen los partidos políticos, sí se trata de tomar esos temas para conocer cuál es el discurso que debe hablarse. Entonces, no es solo la pregunta esa de cuál cree usted que es el principal problema de Guatemala, porque esa pregunta lo que refleja es la agenda de los medios.
sino investigación ya un poco más profunda en ese tipo de cosas como lo que mencionaba Carlos, la victimización por la delincuencia, la victimización por la violencia, la victimización por la corrupción, porque digamos corrupción y nosotros lo que inmediatamente pensamos es la gran corrupción de los millones y de los contratos que la gente mira en el periódico, pero la que sufre la mayor parte de la gente usualmente es la corrupción de la ventanilla. Entonces, esa es la de que se ha visto, digamos, precisamente en la APOP sale, si uno lo mira a través del tiempo, que esa es una de que erosiona mucho el deseo de ir a votar de la gente. En fin, hay una serie de temas que son más chiquitos que debieran estar todo el rato presentes y de hecho cuando se trata de un candidato más o menos sofisticado, sí las pone. Con lo que decía también Carlos acerca de la disponibilidad de las bases de datos, yo creo que, bueno, obviamente un partido político no pondría disponibles sus bases de datos porque sería regalárselas a su competencia, pero digamos, yo creo que si nuevamente se diera el caso en que los medios pudieran hacer como hacían antes 9 encuestas durante la campaña o algo así, sí sería una cosa interesante que estuvieran disponibles. Y un breve comercial, aprovechando que lo mencionó Carlos. Les cuento la encuesta del APOP, ahorita estamos terminando de levantarla. Espero que ya haya datos públicamente disponibles, más o menos en septiembre. Entonces, esa va a estar disponible y si alguno quiere hacer una investigación longitudinal, en el sitio de la Universidad de Vanderbilt están las encuestas que hemos levantado con la APOP desde el 92. No sé si hay alguna otra cuestión que quieran preguntar ahí del respecto de esas, pero esas me encantan. Es la encuesta que normalmente está más exigente a nivel mundial en todo lo de que es metodología, auditoría de la calidad de los datos, muestreo, en fin, ese es el gold standard ahorita a nivel no solo latinoamericano, sino a nivel mundial. Gracias, Juan Pablo. Bueno, ya vamos a ir casi cayendo al cierre y ya viendo cómo podemos leer las encuestas. Y esta es para los dos, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes estas tendencias? Carlos ya nos adelantaba algo hoy por la tarde de levantamiento de las encuestas de los años anteriores. ¿Cómo ven ustedes esas tendencias y el tema del resultado final, pero no desde un punto de vista de los resultados como tal, sino el comportamiento del ciudadano a la hora de la toma de sus decisiones? Pues yo preparándome un poco para este space, estaba viendo, y eso lo puse ahí de recomendación en el Twitter, un sitio muy bueno que yo no conocía, seguramente Juan Pablo sí, porque está en ese círculo de los encuestadores, pero es un sitio de la American Association for Public Opinion Research, donde están asociados o colegiados, digamos, todos los profesionales que hacen encuestas de opinión pública en Estados Unidos y, por cierto, tiene toda un área de educación para cómo los periodistas deben interpretar y comunicar las encuestas de opinión pública. Y hay ahí un video de esto, de cómo interpretar el error muestral y los porcentajes estos de nivel de confianza, etcétera, donde el instructor explica, ¿verdad? Que también esto de las encuestas es importantísimo la fecha en la que se realiza, precisamente por esta pregunta que hace Wolfgang, ¿verdad? Que hay eventos que impactan en el electorado, entonces no es lo mismo, digamos, ahorita el evento de hoy, digamos, de que el Ministerio Público captura a Solórzano Fopa, ¿verdad? Siendo candidato de una planilla para la alcaldía de la ciudad de Guatemala. Eso tiene un impacto en el electorado, que no es lo mismo que la encuesta se haya hecho hace una semana
preguntando por quién votaría usted para la alcaldía de la Ciudad de Guatemala, que lo hagan esta semana o la siguiente semana, cuando ya se va a saber, digamos, si por ejemplo a esta planilla que queda sin candidato a alcalde, hoy habían unos comentarios ahí de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, si pueden hacer campaña, ¿verdad? En función de la persona que está como concejal en la posición 2, ¿verdad? Si se le puede presentar a ella como candidata a alcaldesa de la ciudad. Ese tipo de decisiones, ese juego político, todo eso que está pasando en nuestro contexto va a afectar esa toma de decisiones. Entonces, si siguen ocurriendo este tipo de eventos, puede ser que algunos desincentiven la participación y otros más bien generen un efecto de que la gente diga, no, esto no puede ser así, yo voy a ir a votar porque hay que generar un cambio y el voto es una forma de hacerlo. Otros, por supuesto, van a ir con la narrativa opuesta y decir, bueno, si hace 8 años decíamos que en estas condiciones no queremos elecciones, ahora en estas que estamos ahora, mucho menos, ¿verdad? Entonces van surgiendo todas esas narrativas y por eso es importante tener este tipo de mediciones periódicas para ver por dónde va el ánimo del electorado. Gracias, Carlos. Juan Pablo. Pues igual, estoy de acuerdo, lo de que debiéramos de tener es más mediciones periódicas y no exclusivamente del tema, digamos, político electoral, sino de todos los temas políticos que además dan vueltas todo el tiempo. Sería muy interesante, por ejemplo, tener una medición de qué opinan las personas cada uno de estos escándalos que tenemos cada 15 días. Por ejemplo, esta situación que se dio hoy y digamos, podemos pensar en varios candidatos que no han podido participar y no sabemos si la gente opinó algo al respecto, si pasó de noche o si ese tipo de situaciones hayan minado mucho la confianza en las elecciones. En fin, podemos especular, pero sería mucho mejor que supiéramos. Yo estoy de acuerdo ahí con Carlos que sería importantísimo poder mantener mediciones constantes de ese tipo de situaciones. Ahora, con respecto a lo de utilizar las encuestas para decidir mi voto, yo como persona que hago encuestas les diría a todos que mejor no lo hagan de esa manera. Yo creo que es mucho más sensato tomar mis decisiones de acuerdo a mis principios y a mis valores y no a los que pudiera tener la demás gente que por algo uno es una persona independiente y autónoma. Entonces yo ahí creo que me quedaría. Muchas gracias a ambos. Creo que en medio de tanta desinformación y de esta contienda que ha sido tan inusual, ¿verdad? Tan particular, estos consejos que ustedes nos han compartido esta noche son realmente útiles para tener una especie de brújula, ¿verdad? Nosotros en Radar Electoral, precisamente ese es el concepto, ¿verdad? Ser un radar, una especie de guía para aquellas dudas que nos van surgiendo como votantes y que nos puedan llegar un poco a confundir en todo este proceso, ¿verdad? Todo con el propósito de tener un voto responsable e informado. Entonces les agradecemos muchísimo a ambos el que nos hayan brindado su tiempo y su disposición de poder explicarnos este tema que es tan complejo. Creo que no hay más dudas dentro de la audiencia porque no veo más comentarios. Les quiero agregar, antes de finalizar, que en nuestro Instagram de Plaza Pública dejamos una publicación bastante interesante que es decálogo para no dejarse engañar por encuestas falsas. Entonces, si tienen Instagram, vayan a consultarlo, compártanlo con sus círculos familiares y con sus amistades para ayudar a combatir la desinformación que pueda surgir en este contexto. Les agradecemos mucho la puntualidad y el hecho de que muchos hayan permanecido aquí de inicio a fin. Muchas gracias por eso y nuevamente el otro jueves les esperamos con un nuevo tema. Muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias Carlos. Wolfgang, mil gracias por la participación y nos vemos a la próxima.
Gracias, Kimberly. Un gustazo estar aquí con Juan Pablo y con Wolfgang. Muchas gracias, igualmente un gusto. Me encantó el intercambio con Carlos, con Kimberly, con Wolfgang. Muchas gracias a todos. Feliz noche.